El día de hoy vamos a estar revisando un mensaje que he titulado Una iglesia bien ordenada. Una iglesia bien ordenada. Y pues para serles sinceros, este es un mensaje que estaba preparando para una conferencia que estaré dando en Perú próximamente, pero creí que iba a ser de bendición para nosotros. Fue justamente lo que ellos pidieron que pudiera preparar para ellos allá en Perú, pero creí que iba a ser de bendición también para nosotros aquí como iglesia. Así que bueno, vamos a estar hablando de lo que Dios espera de una iglesia que le glorifica, una iglesia que es agradable a Él. Y por supuesto, esto implica que es una iglesia ordenada. Dios es un Dios de orden. Y uno puede ver la presencia de Dios en una familia que está en orden, que actúa prudentemente, que sigue los mandamientos de Dios, que actúa con sabiduría. Lo mismo se puede decir de una iglesia que está siguiendo los mandatos de Dios, que está actuando ordenadamente, pues es una representación del gobierno de Dios, que es un Dios del orden. Dios es glorificado en una iglesia que está ordenada, pero no ordenada según los parámetros que a nosotros se nos puedan ocurrir, o simplemente porque externamente se ve que hay mucho orden. Ordenada porque se conforma a los parámetros de Dios, lo que Dios dice para su iglesia. Y el día de hoy consideraremos múltiples aspectos relacionados con un área de la teología que se llama la eclesiología, que habla del estudio de la iglesia y lo que Dios tiene que decir acerca de su iglesia. Y este estudio nos permitirá tener una perspectiva bíblica acerca de lo que Dios espera de nosotros, pero también particularmente cada uno entender cuál es su papel dentro del cuerpo local de Cristo, donde el Señor lo ha puesto. El énfasis inicial que quiero tener el día de hoy para ustedes y transmitirles es que el ministerio en una iglesia que glorifica a Dios es un ministerio que se hace de manera colectiva. Ese es el tipo de modelo de iglesia que Dios espera. Dios presenta a la iglesia como un cuerpo donde cada uno de sus miembros, donde cada una de sus participantes está sirviendo de una manera particular. Cada uno de las partes del cuerpo son esenciales en el cuerpo humano. De la misma manera en una iglesia, todos aquellos que pertenecen a una iglesia local son importantes, son necesarios. Cada uno de los creyentes es dotado con dones específicos y cada uno es importante y necesario para el desarrollo correcto del ministerio que Dios quiere. Así que lo primero que quiero enfatizar es que el ministerio de la iglesia tiene que ser un ministerio de manera colectiva. Dios ha establecido que el ministerio se haga de manera plural, compartida. Un grupo de pastores, pero también un grupo de servidores. Y vamos a comenzar enfatizando la tarea pastoral de una manera grupal. Así que quiero hablarles primero de las razones. ¿Cuáles son las razones de que los pastores también tengan que servir de manera grupal? Esto es lo que se ha llamado pluralidad de pastores. Tal vez ustedes conocen iglesias o contextos espirituales donde hay una persona que es el pastor o el líder y no existen otros pastores a su lado. Lo que nosotros creemos que es lo correcto como iglesia y lo que enseña el Nuevo Testamento, y lo vamos a probar en unos minutos, es que Dios determina que una iglesia que le glorifica es gobernada, es liderada por un grupo de pastores, por una pluralidad de pastores, no por un solo pastor, sino por dos o más pastores en la iglesia. ¿Cuáles son las razones? Les voy a dar las razones de por qué los pastores necesitan trabajar en equipo. ¿Cuál es la razón de que se necesita una pluralidad de pastores? Número uno, porque el trabajo pastoral, cuando se hace de manera adecuada, es arduo y se necesita un equipo para poder desarrollarlo. Si lo dijéramos en otros términos, para que se pueda hacer el ministerio de manera correcta, se necesitan repartir las tareas entre varias personas para aligerar la carga de trabajo. Si el trabajo pastoral se va a hacer de manera adecuada, si se hace de manera correcta, entonces va a ser extenuante y por eso necesita ser repartido. Esa es la primera razón de por qué Dios demanda que haya pluralidad de pastores. Segunda razón, porque los pastores necesitan tiempo para dedicarse a la prioridad, que es la oración y la predicación. Si los pastores no pueden repartir las tareas entre varios, no solamente entre varios pastores, pero entre varias personas en la iglesia, van a finalmente descuidar lo que es prioritario, que es ¿qué? Orar
y prepararse para la predicación de la palabra. ¿Qué es la prioridad? Recuerdan que eso lo vimos con los apóstoles. Tercera razón de por qué es necesario trabajar en equipo en un grupo pastoral. Porque la autoridad absoluta corrompe absolutamente. Una razón importante: los seres humanos tendemos a la corrupción, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y cuando hay pluralidad en el liderazgo, eso protege a esos que pertenecen a la pluralidad. Es una bendición. Otra razón: porque un hombre que trabaja solo está en la ruta para la descalificación pastoral. Quisiera detenerme un momento ahí. Si hay un solo hombre que está haciendo toda la tarea en el ministerio de la iglesia, lo que va a pasar es que inevitablemente va a empezar a descuidar lo que es prioritario. Si un hombre, como en algunas iglesias pasa, que es el hombre orquesta, está aquí, está allá, y entonces el de la música es el que predica, es el que arregla aquí, y hace todo, finalmente está preparando una ruta para la descalificación. ¿De qué manera? Va a empezar a descuidar lo que es prioritario, va a empezar a descuidar su vida espiritual con Dios, va a empezar a descuidar la predicación de la palabra, pero principalmente va a empezar a descuidar su familia, y ahí va a crear una ruta para la descalificación. Por eso se necesita repartir la tarea ministerial, no solamente entre múltiples pastores, sino entre múltiples personas en la iglesia. Esa es otra razón. Otra razón más: porque la pluralidad de líderes es el modelo bíblico para la iglesia. Hemos dado razones que son razonables en nuestro entendimiento, pero vamos a probar en unos minutos que este es el modelo de la Biblia. La Biblia enseña que toda iglesia sana tiene que estar dirigida por un grupo de pastores. ¿Cuáles son los beneficios? Esta es la segunda pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de que los pastores trabajen en equipo? Número 1, equilibrar las debilidades de cada uno de los ancianos y pastores. Para ser claro, no todos los pastores ni todas las personas tienen las mismas fortalezas, o hay algunos que tienen ciertas debilidades. ¿Y qué es lo que el Señor hace cuando provee una pluralidad? Que lo que puede ser una debilidad para uno de los pastores es posibilidad que para el otro pastor sea una fortaleza, y se complementan. Eso es lo que el Señor ha determinado con la pluralidad, y es una bendición. Y miren que cuando lo empezamos a entender es gloria a Dios, porque el Señor sabe lo que hace con su iglesia. Otro beneficio: desarrollar los dones y habilidades que Dios le ha dado a cada líder para el beneficio del cuerpo de Cristo. Quiere decir esto que cada líder ha sido dotado con diferentes dones espirituales, y el Señor, a través de la pluralidad, permite que ese líder pueda desarrollar los dones particulares que se le han dado. Puede enfocarse particularmente en lo que el Señor le ha dado. Varios ejemplos: todos los pastores deben enseñar, pero algunos van a desarrollar más esta habilidad. Otro ejemplo: todos los pastores deben aconsejar, pero algunos se destacarán en esta tarea y serán un referente. Y así es como funciona el ministerio de la iglesia. Todos tenemos que hacer todo, pero va a haber algunos que son dotados de manera particular por el Espíritu Santo y se convierten en un referente para el resto de la congregación. Ejemplo: si hay una persona que tiene un don de hospitalidad, todos necesitamos ser hospitalarios, pero ese que tiene el don de hospitalidad se vuelve en un referente para el resto de nosotros, y lo vemos y decimos: se parece como a Cristo, y queremos imitarlo en esa área. Todos necesitamos ser generosos, pero puede haber algunas personas que son generosas de manera particular, y el resto de la congregación los miramos y decimos: yo quiero crecer en la generosidad como ese hermano que me representa la generosidad de Cristo. Y así en todos los aspectos. Lo mismo sucede en el ministerio pastoral. Puede haber algunos que se destacan en diferentes áreas. Todos los pastores pueden instruir a todos los grupos de personas, pero algunos pueden tener llamados especiales. Por ejemplo, puede haber alguien que se dedique al pastoreo de los jóvenes de la congregación. Es un pastor que podría enseñar en cualquier contexto, pero su dedicación va a ser con los jóvenes. Puede ser que haya alguien que se enfoque en los matrimonios, en los niños. Puede haber iglesias, por ejemplo, donde nosotros venimos, en Grace, hay un ministerio para personas con limitaciones, digamos, mentales o físicas, y hay pastores que están dedicados a esa tarea en particular, según el llamamiento, según la vocación que Dios da a cada uno.
Todos los pastores pueden instruir, pero cada pastor puede dedicarse a lo que el Señor le ha llamado particularmente. Dios hace llamados particulares y la pluralidad permite que no todos los pastores hagan todo, sino que cada uno pueda enfocarse en lo que Dios lo ha llamado principalmente. Otro beneficio, la posibilidad de que todos los pastores sean también pastoreados. Un beneficio de la pluralidad es que los pastores pueden ser pastoreados. No sé si lo habían visto de esta manera, pero todo pastor es también una oveja del rebaño y necesita ser pastoreado. El pastor también a veces necesita pedirle un consejo al pastor. Y si es solo un pastor, ¿a quién le va a pedir consejo? Todo pastor es también una oveja, necesita alimento, necesita cuidado, necesita ánimo y exhortación. Todo pastor es también una oveja y necesita de otros que le rodeen para bendecir su vida. Otro beneficio, permite que los pastores den cuentas a otros hombres de lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo con su tiempo? ¿Qué están haciendo con sus finanzas? ¿Qué están haciendo con su familia? La pluralidad es una bendición para cuidar a los pastores que el Señor ha dado a la iglesia. Y un último beneficio, permite correr la carrera con mayor diligencia. La carrera de la fe. ¿Recuerdan lo que dice Eclesiastés? Que son mejor dos que uno. Porque cuando uno se va desanimando, pues el otro lo anima. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero el Señor siempre mandó en su ministerio un trabajo grupal y colectivo. Aun cuando mandó grupos pequeños, los mandó en parejas, para que se animaran el uno al otro, si había un momento de desaliento. Siguiente pregunta fundamental. En detalle, ¿cuál es el modelo bíblico de liderazgo para la iglesia? ¿Cuál es el modelo bíblico de liderazgo para la iglesia? Tal vez ustedes han escuchado diferentes modelos, donde por ejemplo hay congregaciones, donde se toman las decisiones, donde hay un consejo, donde hay un concilio, hay una junta directiva, donde algunas personas los que tienen dinero son los que toman las decisiones, o los que llevan más tiempo en la iglesia son los que toman las decisiones. Lo que creemos que la Biblia enseña acerca del liderazgo de la iglesia es algo que llamamos gobierno bíblico de ancianos. Gobierno bíblico de ancianos. Y algunos están diciendo, bueno, pues estos de aquí, esta iglesia no los vemos tan ancianos. Pero ese es el término que se utiliza en las escrituras para referirse a un pastor, como un anciano. Hay otros nombres que se le han dado a este modelo, y es por ejemplo liderazgo colectivo o pluralidad de pastores y ancianos. Pluralidad. ¿Qué significa plural? Pues yo sé que todos saben, pero tal vez alguno no. Significa varios. Dos o más. Ahora, ¿qué significa que una iglesia es liderada por una pluralidad de ancianos? Significa que cada congregación local debe tener un grupo de pastores que los dirija. En palabras sencillas, cada congregación debe tener por lo menos 2 pastores o ancianos dirigiendo la congregación. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Les pido que me acompañen a 1 de Pedro capítulo 5. El paréntesis aquí es que usamos el término pastor, anciano u obispo de manera intercambiable, porque el Nuevo Testamento utiliza esos términos de manera intercambiable. Es decir, no hay ninguna diferencia entre el término pastor, el término anciano o el término obispo. Están describiendo la misma función en la iglesia. Puede ser que cada uno de los términos esté explicando algo de la tarea, pero se refiere a la misma persona. ¿Cuáles son estos términos? Pastor, anciano y obispo. Miren lo que dice 1 de Pedro 5:1. Por tanto, a los ancianos, y aquí no está hablando de los viejitos de la iglesia, sino de los líderes que tienen sabiduría, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que os ha de ser revelada. Versículo 2, pastoread. Aquí está diciendo que los ancianos, ¿cuál es la tarea que tienen que hacer desde el versículo 2? Pastorear. Los ancianos son los mismos que pastorean, ¿qué? El rebaño de Dios entre vosotros. Y utiliza un término ahí que es velando. Pero si transliteráramos esa palabra al español, ¿saben cuál es? Obispar. Así que leamos este texto completo con estos términos. Desde el versículo 1. Por tanto, los ancianos entre vosotros
exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, obispando, o que también podría ser supervisando, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por avaricia al dinero, sino con sincero deseo. Los tres términos están encajados en estos dos versículos. ¿Cuáles? Un pastor que alimenta y protege al rebaño, un anciano que aconseja y dirige con sabiduría, y un obispo que es un supervisor que está dando liderazgo al rebaño. Tres términos que apuntan a una misma posición: el pastor en una iglesia. El pastor es también anciano y también es un obispo, o un término más sencillo para nosotros, supervisor, líder de la congregación. El modelo bíblico es que cada congregación sea dirigida por un grupo de pastores, ancianos y obispos. Ahora, otra pregunta más. ¿Cuál es la base bíblica para la pluralidad de pastores? Vamos a empezar a ver de dónde sale esta idea de una pluralidad de pastores. Y si comenzamos en el Antiguo Testamento, podemos pensar en los ancianos de Israel. Desde el Antiguo Testamento se presenta un modelo donde Israel, aunque no es la iglesia, ni la iglesia había comenzado desde el Antiguo Testamento del Antiguo Pacto, sí nos da ciertos modelos de liderazgo y cómo comenzó la iglesia a pensar. ¿Qué había en Israel para dirigir la nación? Bueno, antiguamente estaban los ancianos de Israel. En Israel siempre existió la idea de un liderazgo compartido. Ancianos que eran los encargados de dirigir y juzgar los asuntos de la nación y aún ser consejeros del rey en algunos casos. El término anciano aparece 100 veces en el Antiguo Testamento y se refiere a una forma colectiva de división de la autoridad en el pueblo. Es decir, ¿recuerdan cuando Boaz está tratando de resolver la situación ahí con Ruth? ¿A quién llamó? A los ancianos, para legalizar la decisión que iba a tomar. Pero les pido que me acompañen a Éxodo capítulo 18. Éxodo 18. Antes de los ancianos, Moisés había repartido el trabajo de liderazgo entre varias personas. Miren Éxodo capítulo 18. Jueces o líderes de grupos más pequeños. Cuando hay un grupo grande, lo que se necesita es empezar a repartir el liderazgo en grupos más pequeños. Miren Éxodo capítulo 18. Han salido de Egipto, es una multitud. Miren lo que dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Estamos en el versículo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos viene a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también todo este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y miren el versículo 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo,
El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Este modelo está desde la antigüedad. En un grupo, pues necesitan repartir las cargas. Moisés no estaba liderando de la misma manera que lideramos la iglesia en el Nuevo Testamento, pero es imposible leer este pasaje en Éxodo 18 y no ver las conexiones que luego hay con el establecimiento de líderes en la iglesia. Es más, aún los requisitos que Moisés utilizó son varios de los requisitos que luego se mencionan en el Nuevo Testamento para los líderes en la iglesia. Un grupo que está en crecimiento en una iglesia, entonces debe empezar a segmentar en grupos más pequeños a la congregación con la finalidad de hacer mejor el cuidado pastoral. Otro modelo en la antigüedad, las sinagogas. Un modelo bajo el antiguo Israel que aún persiste en algunos casos. El modelo de las sinagogas donde los judíos están repartidos por diferentes naciones, formaban sinagogas y era liderada por un grupo de hombres dentro de cada sinagoga. Ahora pasemos al Nuevo Testamento. ¿Cuál fue el modelo de liderazgo que estableció el Señor Jesucristo? Apóstoles. Marcos 3:13 dice lo siguiente: y subió al monte y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios, y designó a los 12. ¿Qué fue lo que estableció el Señor Jesucristo? Una pluralidad en el liderazgo. 12 hombres que pusieran las bases de la iglesia. Una pluralidad, no un solo hombre, sino una pluralidad de personas sirviendo. Jesús estableció a los 12 como el prototipo de liderazgo para la iglesia. Jesús siempre será el líder supremo, el buen pastor, el pastor de pastores, el pastor en mayúscula, pero él designa a un grupo de pastores en minúscula, y pues comparado con él super minúscula, pero una pluralidad para que sirvamos a su pueblo. Pero él sigue siendo el líder supremo de su iglesia, el pastor de pastores. Luego recuerdan en Lucas 10, el Señor cuando manda a sus discípulos, no solamente a los 12, sino a un grupo más extendido, los manda que vayan de 2 en 2, siempre en grupo, siempre la tarea plural. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Se necesitan servidores, porque la tarea del ministerio es ardua y la tenemos que hacer todos como iglesia. Quisiera poder repetir esto, y como puedo lo voy a hacer. La tarea del ministerio la tenemos que hacer todos como iglesia. ¿Cuál fue el modelo de liderazgo establecido en el Nuevo Testamento bajo el Espíritu Santo? Miren, el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, por lo tanto su dirección no va en contravía de los miembros de la Trinidad, da instrucciones acerca de la pluralidad en el Nuevo Testamento. Y quiero que me acompañen con sus Biblias en lo que más puedan, y si no voy a leer los textos de manera rápida y ustedes pueden tomar nota con la referencia y luego estudiarlos con detenimiento. El modelo de liderazgo en el Nuevo Testamento es un liderazgo plural. Varias razones. La plantación de iglesia, las plantaciones de iglesia en el Nuevo Testamento se establecían bien establecidas cuando se establecía un grupo de ancianos en esa iglesia. Hechos 14:21 dice lo siguiente: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, llegar a evangelizar y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el versículo 23 es la clave. Hechos 14:23. Después, ¿qué hicieron? Les designaron ancianos en cada iglesia. ¿Cuál era el punto de establecer una iglesia local? Designar un grupo de ancianos, plural. Para cada iglesia, un grupo de ancianos. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14:23 muestra que para plantar una iglesia se necesita el establecimiento de ancianos. Es posible que cuando recién comienza la iglesia hay una transición, pero toda iglesia que quiere llegar a lo que es correcto va a pasar de tener 1
a pasar a tener 2 o 3 o 4 o los ancianos que necesite la congregación o que el Señor levante en esa iglesia. Una iglesia que no tiene ancianos en este momento tiene que estar en la transición hacia poner una pluralidad de pastores. La primera iglesia bíblica de Jerusalén, no se llamaba así, pero hubo una primera iglesia bíblica en Jerusalén, desde temprano ya había establecido una pluralidad de ancianos. Hechos 15. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles. Había una discusión doctrinal, si tenían que circuncidarlos o no, si tenían que volver a la ley o no. Entonces decidieron ir a la iglesia en Jerusalén, que era la iglesia referente, donde estaban los apóstoles, algunos que todavía estaban ahí, pero miren lo que dice Hechos 15. Algunos de entre ellos subieron a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Es decir, desde temprano, ya aún en la iglesia en Jerusalén, donde estaban los apóstoles, ¿qué hicieron? Establecieron un grupo plural de ancianos en la iglesia en Jerusalén. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. ¿Y quiénes estaban ahí? Los apóstoles y un grupo que ya se estaba estableciendo en Jerusalén, que eran ¿quién? Los ancianos de la iglesia en Jerusalén. E informaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Y miren el versículo 6. Entonces los apóstoles y los ancianos, en plural, un grupo de líderes. Otro punto aquí: cuando se habla de liderazgo de una iglesia, se habla de varios hombres. Les voy a leer varios pasajes rápido. Hechos 20:17. Pablo desde Mileto mandó un mensaje a Éfeso llamando a los ancianos de la iglesia. Iba a hablar con los líderes de la iglesia y llamó al grupo de líderes, plural. En el versículo 28 les dijo: cuidado de vosotros, hablándole a los pastores de aquella iglesia, y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, en plural. Filipenses capítulo 1, versículo 1, ¿recuerdan cuando Pablo está saludando a la iglesia? Saluda a toda la iglesia y miren lo que dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Con quién? Con los obispos. ¿Quiénes son los obispos? Los pastores, y con los diáconos. Un grupo de pastores, un grupo de diáconos. Y primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Está hablando de los pastores. Le está diciendo a la iglesia en Tesalónica que reconozcan a los que trabajan entre ustedes haciendo el ministerio pastoral. Un grupo, una pluralidad. Y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Cuando está escribiendo esta tarea de los pastores y lo que tiene que hacer la congregación hacia los pastores, pero describe a los pastores en grupo, en plural. El Nuevo Testamento ve una iglesia como incompleta, deficiente o no establecida hasta que no tiene aún una pluralidad de pastores. Miren Tito capítulo 1. Pablo, instruyendo a Tito para que hiciera una tarea ahí de establecer las iglesias en Creta, le dice: mira, tú tienes que corregir lo que todavía está deficiente, lo que falta. ¿Y qué era lo que faltaba? Establecimiento de ancianos y pastores. Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieres en orden lo que queda o corrigieses lo deficiente. ¿Y para qué? Para que designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Un grupo de ancianos gobernando cada congregación. Esa fue la tarea apostólica que se le estaba delegando a Tito. Toda iglesia necesita una pluralidad de pastores. El cuidado pastoral en las iglesias del Nuevo Testamento presenta un cuidado plural. Santiago 5:14. ¿Está alguno entre vosotros enfermos? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él ungiéndolo con aceite. Que alguno estaba enfermo, tenían que llamar ¿a quién? ¿A el pastor o a los pastores?
Los pastores, una pluralidad. Aquí, esto es interesante, esto es pie de página como dice Michael. El que está enfermo tenía que llamar a los pastores, porque aunque usted piense que nosotros tenemos un radar, así como, uy, el hermano se enfermó, o sea, no nos llegó eso, no nos llega esa recepción divina ni nada. Usted, pues si usted quiere que oremos por usted, pues escriba un mensaje, llame, diga, estoy enfermo. Es 1 de Pedro 5, del 1 al 4. Por tanto, los ancianos entre vosotros, hablando de un grupo de pastores, 1 de Pedro 5, del 1 al 4. Una iglesia conforme al corazón de Dios va a ser una iglesia liderada por un grupo de pastores y ancianos. Ese es el modelo bíblico y eso es lo que Dios demanda. Pero aquí quiero hacer una aclaración o implementar un concepto que tal vez es nuevo para muchos. Yo creo que es importante aclararlo. El modelo de pluralidad de pastores no quiere decir que todos los pastores van a hacer todos lo mismo o todas las mismas tareas. Tampoco quiere decir que todos tienen la misma influencia o que todos tienen las mismas responsabilidades en la iglesia. Es natural que una pluralidad de pastores va a haber una pluralidad de dones y habilidades que Dios da, que Dios dota. Todos son diferentes. Dios ha designado soberanamente los dones y habilidades para el liderazgo en su iglesia. Y aquí hay un concepto que algunas veces se menciona en latín que se llama primer inter pares, que significa el primero entre iguales o primero entre pares. Y habla de que dentro del grupo de pastores puede haber un líder entre los iguales. A mí no me gusta mucho el término primero, porque primero pareciera dar la impresión de como el más importante. Pero podríamos pensar entonces en el término líder entre los líderes. En una familia, el papá y la mamá son los líderes de ese hogar. Lideran esa familia, lideran a los hijos hacia la dirección hacia la cual deben ir. Pero el padre es el líder en esa familia. Y eso no quiere decir que es más importante o que la mujer es menos importante. Simplemente siempre el Señor ha designado que haya liderazgo en todo grupo. Y es una bendición cuando ese liderazgo es piadoso, cuando ese liderazgo es como el Señor lo quiere. ¿Por qué este concepto es importante? Porque permite que se desarrollen verdaderamente los dones que Dios ha dado al grupo de pastores. Alexander Strauch, quiero decirles que mucho de esta enseñanza la he tomado un libro que se llama Liderazgo Bíblico de Ancianos, escrito por Alexander Strauch. Miren lo que dice Alexander Strauch. Aunque los ancianos actúan en conjunto como concilio y comparten la misma autoridad y responsabilidad en el liderazgo de la iglesia, no todos son iguales en cuanto a sus dones, en cuanto a su experiencia, en cuanto a su tiempo de dedicación al ministerio. Entonces, aquellos que sean líderes y maestros particularmente dotados, naturalmente se destacarán dentro de los demás líderes. El liderazgo es una bendición y siempre que existe un grupo se necesita liderazgo. Pero necesitamos establecer liderazgo que sea piadoso. Entonces alguien podría pensar, ¿cómo determinar este tipo de liderazgos dentro de los líderes? Y esto no solamente se aplica a pastores, esto se aplica a cualquier grupo de servicio en la iglesia. Pero hay algunos énfasis que se pueden tener en cuenta. Por ejemplo, tiempo o experiencia ministerial. Si es una iglesia saludable, a medida que crece y pasa el tiempo, se van a ir añadiendo pastores al equipo. La pluralidad va a crecer. Y tiene sentido que si en unos años va a haber pastores que son más experimentados, pero llegan otros pastores más nuevos. Lo que tiene sentido es que los pastores más experimentados van a estar mentoreando a los que están comenzando en el proceso pastoral. Eso es natural, es normal. Tiempo y experiencia en el ministerio puede determinar el liderazgo dentro del grupo de pastores. Hay pastores que tendrán años de experiencia ministerial y misionera, mientras que hay nuevos pastores que están empezando su proceso y necesitan recibir instrucción de los que tienen más experiencia. Otra categoría para tener en cuenta, dones y habilidades de liderazgo. Todos los pastores deben crecer en su habilidad de liderazgo. Sin embargo, va a haber pastores más dotados en esta área que se vuelven un referente para el resto de líderes en la iglesia. Otro concepto importante, conocimiento bíblico, teológico o eclesiástico.
Va a haber ancianos y pastores que tienen mayor conocimiento bíblico, que tienen mayor conocimiento teológico. Y puede haber otros que van llegando, que tal vez su nivel de conocimiento teológico no está tan avanzado, pero pueden llegar a ser pastores y ancianos, pero necesitan crecer y necesitan estar bajo la influencia de otros que tal vez tienen más experiencia o conocimiento. Eso aplica a cualquier grupo pequeño también donde hay liderazgo. El liderazgo es una bendición si es un liderazgo piadoso. Yo les voy a poner un ejemplo. Grace Community Church en Los Ángeles. Hay más de 30 pastores. La pluralidad es una pluralidad de más de 30 hombres para una iglesia donde asisten más de 7,000 personas cada domingo. Todos tienen el mismo voto, todos tienen la misma voz, todos tienen la misma autoridad, pero hay ancianos que pueden tener más influencia cuando hablan, y esto es natural. ¿Por qué? Porque no puedes comparar la influencia espiritual de un hombre que lleva 50 años en el ministerio, y no solo estoy hablando de Pastor John, estoy hablando de otros hombres que llevan décadas con él. Y se ve un grupo que son ancianos, en el término completo de la palabra de experiencia, y pastores que recién entran al ministerio pastoral. Llegan con la misma autoridad, tienen la misma voz y el mismo voto, pero por supuesto que es lógico que vamos a escuchar la autoridad de un hombre con más experiencia o de múltiples hombres que llevan décadas de ministerio. Eso es importante entenderlo. Es natural reconocer que hay diferencias aún dentro del liderazgo. Por eso se habla de líder o líderes entre líderes. O puede haber pastores que tienen más experiencia en ciertas áreas. Si hay uno que se ha especializado en el área de consejería, pues vamos a seguir su liderazgo en esa área porque esa es su especialidad. Eso es en lo que se ha profundizado. A veces hay pastores que tienen todos los requisitos en otras iglesias, todos los requisitos como pastores, pero además de eso tienen un conocimiento acerca, por ejemplo, de construcción, de arquitectura. Así que a la hora de escuchar un consejo y tomar una dirección de lo que se va a hacer en un proyecto de construcción en la iglesia, ¿a quién se va a escuchar de una manera especial? Pues al hombre que además de ser un pastor y un anciano, tiene el conocimiento en esa área. Esto es sabio. Miren, a veces no va a ser solamente por la edad o por los años en el ministerio. A veces simplemente Dios en su gracia decide dotar particularmente a hombres para que lideren. Y esto es lo que sucedió en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan entre los apóstoles qué pasó? Los 12 eran los líderes que iban a establecer, supuesto sacando a Judas. Pero dentro de los 12 había unos líderes aún. Y había uno que era el líder de los 12. Pedro era el líder de los apóstoles. Siempre aparece encabezando la lista de los apóstoles. Dirigía el grupo de los 12. Con Juan y con Santiago hicieron parte del núcleo cercano de Jesucristo. Cuando era el momento de liderar y de hablar de parte de todos los apóstoles, Pedro hablaba en representación de los demás. No era un papa, como dicen los católicos, pero definitivamente era el líder de ese grupo de los apóstoles. La restauración de Pedro fue clave, porque el Señor sabía que recuperando a Pedro, ese sería una influencia para los demás. Ya Pedro se estaba llevando a los discípulos a pescar otra vez. Cuando restaura a Pedro, ¿qué le dice? Apacienta mis ovejas. Cuida el llamado que se te ha hecho. Pedro era líder y era una influencia para el resto del grupo. Ahora una pregunta, ¿era Pedro el que menos fallaba? ¿Era Pedro el más espiritual? De pronto no, pero Dios lo había dotado con dones específicos de liderazgo. El libro de Hechos resalta el liderazgo de Pedro. ¿Quién se levanta en Hechos 2 a predicar y dar ese primer sermón? Pedro. Miren lo que dice Alexander Strauch. Como líder natural, predicador principal, hombre de acción, Pedro desafiaba, fortalecía, entusiasmaba y encendía al resto del grupo. Pedro se fortaleció, se equilibró y fue protegido de su naturaleza impetuosa y de sus temores. A pesar de su liderazgo y oratoria, Pedro no poseía ningún rango legal ni oficial sobre los otros 11. Ellos no eran sus subordinados. Él no era el pastor mayor sobre los demás apóstoles. Pedro sencillamente era el primero entre los iguales. Y esto estaba aprobado por el Señor Jesucristo. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Pablo y Bernabé.
ambos con un llamado especial y con autoridad apostólica, pero notablemente Pablo tomó el liderazgo prominente. En Hechos 14:12 se dice que ambos ministraban la palabra conjuntamente, pero Pablo era el que llevaba la palabra, era el líder. Y en 1 de Timoteo 5:17 se dice que hay algunos ancianos que gobiernan bien y que debían ser honrados de manera particular. Resumiendo entonces, el modelo de pluralidad significa lo siguiente: las iglesias deben ser lideradas por un grupo de pastores y estos son los que dirigirán a la congregación. Puede haber algunos que lideren entre los líderes, que se destacarán por su influencia y son los llamados a preparar a los líderes más jóvenes para seguir guiando la iglesia. Sin embargo, esto no se trata de títulos especiales donde hay un hombre con suprema autoridad como un mini papa. Ahora, pasemos, pues me falta tanto que no sé qué vamos a hacer. Pero yo los veo como animados, así que sigamos. ¿Cuáles son las funciones del grupo de pastores en la iglesia? Ahora, ya sabemos que es una pluralidad, pero ahora, ¿cuáles son las tareas? ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué tiene que hacer un pastor en una iglesia cristiana? Número 1, son los encargados de liderar con amor a la congregación. Aquí quisiera detenerme un momento. Un pastor tiene que amar a su congregación. Esa es la tarea. Las ovejas por las cuales Jesucristo entregó su vida le han sido encomendadas para que las cuide. Así que la tarea del pastor es amar a su congregación y liderarla en amor. Esa es la primera tarea. Los mismos términos del cargo describen la función. El pastor es el líder del rebaño. De esta manera los pastores deben dirigir a la congregación. Estos son hombres maduros espiritualmente, imitadores de Cristo, como dice 1 Corintios 11:1. Hombres que cumplen con los requisitos de 1 de Timoteo capítulo 3 y Tito 1. Hombres de carácter. No hombres perfectos, pero sí hombres que son maduros espiritualmente, que pueden ser un referente espiritual para el resto de la congregación. Hombres con una relación íntima con Dios, que se convierten en administradores de la iglesia en representación de la autoridad de Dios. ¿Y cuál es la autoridad de Dios? Su palabra. La autoridad de un pastor no puede traspasar la autoridad de la Biblia. Cuando un pastor se sale de las escrituras, pierde su autoridad. Porque la autoridad suprema sobre la iglesia solamente la tiene Jesucristo. Y los pastores solamente somos administradores, mayordomos de la iglesia del Señor. Él es el jefe. Él es el que dice qué se puede hacer. Ninguna iglesia debería ser la preferencia de tal o cual pastor. A veces uno escucha, no, es que en esta iglesia tenemos este énfasis. En esta otra iglesia tenemos este énfasis. El único énfasis que importa es cuál es el énfasis que Dios quiere para su iglesia. Él es el jefe. Somos empleados de Él solamente. 1 de Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Este versículo está enfatizando la tarea de los pastores, que es gobernar bien. Aquí por supuesto está hablando de unos que gobiernan de una manera particular, que deben ser honrados de manera particular, pero está hablando de la tarea general, que es ¿qué? Liderar con amor a la congregación. Los pastores están llamados a dar visión y guía para la iglesia bajo los parámetros de la Biblia. La iglesia no es una democracia, por eso los pastores son los que toman las decisiones de liderazgo, pero al mismo tiempo asumen la responsabilidad. Otro ejemplo, ¿y por qué estoy citando tanto a Grace? Pues porque esa es la iglesia donde Michael y yo somos misioneros, es lo que conocemos. Pero ¿por qué digo que el liderazgo no solamente es dirigir, sino asumir la responsabilidad? En la época de COVID, el grupo de ancianos, liderado por Pastor John, decidió abrir la iglesia. ¿A quién le estaban poniendo las multas de miles de dólares cada que se abría la iglesia? Al Pastor John MacArthur. Si se llevaban un día a alguien a la cárcel, ¿a quién se llevaba? Al Pastor MacArthur y seguramente los ancianos que estuvieran ahí con él.
En Canadá, cuando encarcelaron a alguien, no se llevaron a los 300 de la iglesia, a los 500 de la iglesia, se llevaron al pastor principal. ¿Por qué? Porque era el líder. Así como toma las decisiones, asume la responsabilidad por las decisiones. El liderazgo es un servicio realmente cuando se hace correctamente, y es asumir la responsabilidad. Pero miren, el liderazgo espiritual no es como el de las empresas o los gobiernos. Un líder espiritual en una iglesia no es un jefe. Un pastor no es un jefe ni un tirano sobre la iglesia. El líder espiritual en la iglesia o en el hogar, ¿saben qué es? ¿O cómo lo describe Jesucristo? Como un esclavo o como un servidor. El que quiera ser el primero entre ustedes, dijo el Señor, conviértase en el esclavo y en el siervo de todos. Marcos 9:35 y Marcos 10:45, por quien ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Tú quieres ser líder, tú quieres servir liderando la iglesia, entonces entrégate al servicio por completo de la iglesia, conviértete en el servidor de todos. Ese es el modelo de liderazgo. Tú quieres ser el mejor líder en tu casa como esposo, conviértete en el que sirve más a tu esposa y a tus hijos, siempre que lo necesiten. Ese es el modelo de liderazgo. A veces venimos con definiciones del mundo y tratamos de importarlas en la Biblia. El líder, desde la perspectiva cristiana, es un servidor para aquellos a los cuales está liderando. Resumiendo, los términos pastor, obispo y supervisor o anciano implican la idea de que los pastores son los líderes de la congregación. Cuando se eligen pastores con un carácter adecuado, entonces se podrá garantizar que la iglesia está liderada de manera adecuada. ¿Qué más hacen los pastores? Son los encargados principales de la alimentación por medio de la predicación. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras y la exhortación y la enseñanza. Y en 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Otra tarea principal de los pastores, la predicación. ¿Cuál es la mejor manera como un pastor puede aconsejar a 500 personas cada semana? Desde el púlpito predicando la palabra. Esa es la mejor manera. Ese es el diseño principal. Al Señor se le ocurrió salvar y edificar a su pueblo por medio de la locura de la predicación. Para mucha gente es una locura. Imagine que usted le cuente a la gente que usted se viene a sentar aquí 2 horas a escuchar 2 tipos hablar de un libro súper antiguo. Es locura para el mundo. Pero usted lo hace porque desea ser edificado por la palabra. La predicación es uno de los elementos principales de cómo se pastorea una iglesia. Son los encargados de refutar las falsas doctrinas, cuidando el rebaño. Tito 1:9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Quieres ser pastor? Un día necesitas estar cualificado desde las Escrituras para poder refutar el error. Tienes que ser capaz de refutar los errores doctrinales. Es la tarea de un pastor. Otra tarea, son los encargados de modelar la enseñanza de la sana doctrina y la sana práctica. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, se habla de que el pastor tiene que ser apto para enseñar. Y en 1 Timoteo capítulo 4, que luego lo pueden revisar con atención, habla de cómo el pastor no tiene que involucrarse con necedades, con cosas vanas en la predicación, sino estar proclamando con autoridad la palabra de Dios. Son los encargados de modelar la predicación del evangelio y enseñar a evangelizar al resto de la congregación. 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todas estas cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Cuando se le está dando la tarea de que sea un evangelista, está hablando de que principalmente el pastor tiene que ser alguien que está evangelizando a la congregación que se le ha dado. Esa es la tarea de un pastor, cumple la tarea de evangelista. Proclama el evangelio, instruye el evangelio. Y así toda la iglesia va a conocer el evangelio y lo va a proclamar a otros. Los pastores, además, deben ser administradores eficientes de la congregación. 1 Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo
sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los pastores tienen que administrar bien sus dones, pero también tienen que ser buenos administradores de los dones que se le han dado a la congregación, con todos los dones que tienen las personas. Buenos administradores. Miren que la iglesia no es una empresa, pero el hecho de que la iglesia no sea una empresa no quiere decir que no tiene que estar ordenada y funcionando. Así que parte de la tarea pastoral es ser un buen administrador. Hay casos de iglesias que tienen muy buenos predicadores, pero no son buenos administradores, y toda la iglesia sale resentida. El grupo pastoral debe tener personas con diligencia administrativa, personas que tengan capacidad de formar equipos, tomar decisiones financieras sabias, estructurar proyectos y ministerios, planificar calendarios con los meses que vienen. Dios es glorificado por medio de una iglesia bien organizada, dirigida por pastores que administran bien. Otra tarea puntual de los pastores: deben ser ejemplos de trabajo esforzado. Por tiempo no leamos todos los pasajes, pero tomen nota en 1 de Tesalonicenses 2, del 7 al 12, donde Pablo dice: miren, yo fui un ejemplo para ustedes de trabajo. Y en 1 de Tesalonicenses 5, 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y la palabra que utiliza ahí es los que trabajan esforzadamente. Y está hablando de los pastores. Que os presiden el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima por amor, por causa de su obra. El trabajo del ministerio se enfoca en la predicación de la palabra, cuidado espiritual, pero incluye otras cosas. Miren, el ministerio pastoral incluye modelar el ministerio de consejería para el resto de la iglesia. Los pastores deben ser hospitalarios y abrir su casa para que otras personas conozcan cómo funciona una familia cristiana. Los pastores deben estar leyendo y estudiando constantemente 2 de Timoteo 4:13 y 1 de Timoteo 4:15. Los pastores están contestando múltiples preguntas de la congregación constantemente. Los pastores deben pasar tiempo entrenando a otros hombres para el ministerio. Miren, esto es importante, y particularmente en esta iglesia. Los hombres que Dios soberanamente y providencialmente les ha traído a ustedes para que sean sus pastores y líderes, además de eso tenemos un llamado para preparar otros hombres en otros lugares. Y eso demanda esfuerzo de nosotros, a veces compartiendo con personas de otros países, hablando en otros lugares, recibiendo estudiantes de otros lados y pasando tiempo con ellos para contestarles. Esta iglesia en particular tiene un llamado no solamente a este ministerio local que estamos haciendo, sino que en la gracia del Señor nos ha llamado para preparar otros líderes en otras ciudades y otros países. Y eso demanda un esfuerzo no solo de los pastores, sino de toda la congregación. Estamos modelando lo que es una iglesia bíblica, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Pero además de todas estas tareas que he mencionado, el pastor primero debe trabajar fuerte con el cuidado espiritual de su familia, ser un obispo supervisando el progreso espiritual de su esposa y de sus hijos, ver si están avanzando. No solo debe gobernar la iglesia, sino que primero debe gobernar bien su casa para saber que puede gobernar la iglesia de Dios. Bueno, yo creo que todos ustedes pueden entender que necesitamos que oren por nosotros. Se necesita de la gracia de Dios. Solo la gracia del Señor puede sostener a aquellos que sirven en el ministerio. Pero quisiera ir concluyendo pensando en una última tarea que tienen que hacer los pastores, y es capacitar a todos los santos para la obra del ministerio. Efesios 4, del 11 en adelante, que lo leímos en nuestra lectura devocional esta mañana. La tarea del ministerio no es solo de los pastores, sino de toda la iglesia. Todos sirviendo. Todos haciendo la tarea. Todos nos saludamos con un beso santo, como demanda la Escritura. Todos necesitamos saludarnos unos a otros. Miren qué importante que hay un mandato en el Nuevo Testamento que se repite, que dice: salúdense unos a otros. Así de sencillo. Todos necesitamos. Usted está buscando un ministerio, póngase el ministerio de saludar a los demás. Y tiene 2 versículos para hacerles exégesis y profundizar en su ministerio.
Y sabe qué importante es para una persona que viene por primera vez o que tal vez viene desalentado y desanimado, que alguien en la iglesia lo salude y ore por esa persona y esté atento a él. Sumamente importante. Todos nos enseñamos unos a otros, todos. Algunos modelan la enseñanza, pero nos enseñamos todos unos a otros. Nos aconsejamos unos a otros. Consejos sabios. Cuando nos reunimos en las tardes, pues para aconsejarnos y hablar cosas que edifiquen. Si usted se está reuniendo con algunas personas de la iglesia a chismear y a hablar mal de otros, entienda que no está haciendo compañerismo cristiano. Compañerismo cristiano no es que haya multitud de empanadas. Compañerismo cristiano es que hay un grupo de cristianos edificándose en las buenas obras. Todos nos exhortamos y nos llamamos al arrepentimiento unos a otros. Todos nos llamamos y nos visitamos si estamos enfermos, tristes unos a otros. Todos nos cubrimos las necesidades económicas unos a otros, según el Señor vaya determinando. Todos oramos unos por otros. Todos nos hospedamos en nuestras casas unos a otros. Miren, IBCC, esta iglesia, tiene más de 150 servidores. Y cada uno está con un ministerio que está conectado con un mandato bíblico. Tenemos ujieres, tenemos maestros bíblicos que estamos entrenando para abrir estudios bíblicos en casa por toda la ciudad en un tiempo cuando los maestros estén listos. Tenemos 30 personas sirviendo en el ministerio de bienvenida por pasajes como Romanos 16:16. Tenemos 35 personas llamando a las personas de la iglesia para saber cómo están y ver si pueden orar por ellos. Tenemos 30 personas entrenadas en consejería bíblica para aconsejar unos a otros. Tenemos 40 personas o más de 40 personas en el ministerio de compañerismo con café y pan, sirviendo y propiciando espacios para que seamos edificados unos a otros. Tenemos un equipo de tecnología que graba los sermones y permite que con eso estemos alcanzando más personas por medio de la sana doctrina. Tenemos un equipo que sirve la Santa Cena para que se haga con reverencia y de manera correcta. Y tenemos más de 50 mujeres sirviendo en el ministerio de niños para que ustedes puedan estar aquí concentrados, escuchando a la palabra de Dios. Aquí venimos a servir a nuestro Dios. Aquí venimos a servir a nuestro Dios. Lo que glorifica al Señor es una iglesia de servidores. Este es el modelo. ¿Qué es una iglesia bíblica? Es una iglesia que glorifica a Dios, que imita a Jesucristo y que se deja gobernar por el Espíritu. Es una iglesia liderada por una pluralidad de pastores bíblicamente calificados, con diáconos piadosos que aligeran la carga de los pastores y con una multitud de miembros que se sirven amorosamente unos a otros. Miren, quiera Dios sostenernos de esa manera. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Mi Señor, gracias porque el día de hoy nos damos cuenta que esa idea que algunos tienen de que la iglesia se puede gobernar como a cada cual le parezca es falsa, o que no hay instrucciones en el Nuevo Testamento acerca de cómo se debe dirigir la iglesia. Gracias porque tu palabra nos ha demostrado lo contrario. Necesitamos ser obedientes, Señor. Y te suplicamos, Padre Santo, que en tu gracia, en tu misericordia, bendigas nuestra congregación, que pongas humildad en cada uno de nuestros corazones, que podamos asumir nuestra tarea y la responsabilidad que tú nos has dado con gozo, con alegría, no como para el ojo humano, sino como para ti. Y Padre, que bendigas todos nuestros esfuerzos para traer gloria a tu nombre y para que más pecadores vengan al arrepentimiento en esta ciudad, Señor. Padre, úsanos como un medio de proclamación, que cuando las personas nos conozcan puedan ver que la manera en que nos amamos es sumamente diferente, porque es un amor que viene de lo alto, que es diferente, porque es el amor que hemos recibido de ti primero. Padre, bendícenos como iglesia, protégenos y ayúdanos, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.